Corrí por el pasillo del Hospital General de Segovia con el corazón encogido y el sonido de mis propios pasos rebotando contra las paredes blancas. El aire olía a desinfectante y a miedo, una mezcla que solo se siente en los lugares donde la vida y la muerte conviven demasiado cerca. La luz fría de los fluorescentes caía sobre el suelo brillante, y cada zancada parecía marcar un latido que se me escapaba entre los dedos. No sé si corría para alcanzar el tiempo o para huir de él. Mi madre, doña Carmen Martín, llevaba una semana ingresada en la unidad de cardiología. Insuficiencia cardíaca avanzada, dijeron. Lo pronunciaron con esa calma profesional que anestesia el horror. Había escuchado esas palabras tantas veces en boca del cardiólogo que ya casi habían perdido sentido, pero cada vez que las repetía en mi mente volvían a doler. Haremos todo lo posible para aliviar sus síntomas, pero podrían ser semanas, tal vez días. Así lo dijo el doctor la mañana anterior, con una voz suave, resignada, mientras sus ojos evitaban los míos. Desde entonces, todo me parecía suspendido, las horas, el sueño, la comida. Pedí una licencia en el trabajo para quedarme con ella. Dormía poco, en una butaca junto a su cama, escuchando los pitidos rítmicos del monitor que se confundían con mis pensamientos. Y aún así, siempre sentía que era insuficiente, que había llegado demasiado tarde. Mi madre y yo no siempre fuimos cercanas. De hecho, desde que me casé con Julián, la distancia entre nosotras se volvió casi física, como una pared de cristal imposible de romper. Ella nunca aprobó mi matrimonio. Decía que no confiaba en los hombres que aparentaban tener todas las respuestas. Nunca vino a nuestra casa, ni una sola vez en 3 años. Yo fingía que no me dolía, pero su silencio pesaba más que cualquier discusión. A veces me preguntaba si era orgullo o miedo lo que la mantenía alejada. Y ahora, cuando la veía postrada en una cama, con la piel casi transparente y el pecho moviéndose con dificultad, lo único que sentía era culpa. Culpa por cada llamada que no hice, por cada visita que pospuse, por cada palabra que me guardé. El invierno segoviano era implacable. Afuera, la nieve comenzaba a cubrir los tejados y el aliento se volvía vapor al salir por la boca. Adentro, el aire era denso, cargado de ese silencio que precede a las despedidas. Mientras caminaba hacia la habitación de mi madre, repasaba mentalmente cada momento que nos había separado, buscando algún gesto, alguna señal de amor que me consolara. Pero todo lo que encontraba eran vacíos. Julián había insistido en turnarse conmigo para cuidar de ella. No es solo tu madre, también es mi familia, me decía con una ternura que, en medio de tanto cansancio, me parecía heroica. Acepté su ayuda porque no tenía fuerzas para discutir. Él pasaba las noches en el hospital cuando yo ya no podía más. Y yo, aunque agradecida, no podía evitar pensar que, tal vez, detrás de tanta paciencia, había algo que no entendía del todo. Esa tarde había salido a comprarle un batido de vainilla, el único que aún lograba tomar sin náuseas. Cuando regresé, el pasillo estaba casi vacío. Solo el murmullo lejano de las máquinas rompía el silencio. Caminé despacio, con la bolsa apretada entre los dedos, intentando controlar el temblor que me recorría el cuerpo. A cada paso, me repetía que debía ser fuerte, que debía aprovechar cada minuto antes de que el reloj se detuviera para siempre. Cuando llegué al final del pasillo, el corazón me dio un vuelco. La puerta de la habitación de mi madre estaba entreabierta. Por la rendija se filtraba la luz amarillenta del monitor y el murmullo de 2 voces. Reconocí de inmediato una de ellas, la voz grave, pausada, de Julián. La otra era la de una enfermera joven que había visto en la planta, siempre amable, siempre discreta. Me detuve. No quise interrumpir, pero algo en su tono me obligó a quedarme quieta. ¿Y vas a decírselo?, preguntó la enfermera, en un susurro apenas audible. Julián guardó silencio unos segundos. Luego su voz, cansada, se quebró ligeramente. Si lo hago, querrá saberlo todo, y eso significa contarle lo que doña Carmen dijo cuando despertó. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Mis dedos se aferraron al marco de la puerta. La enfermera respondió con un hilo de voz, casi temblando. Si fue lo último que dijo, quizá era importante, quizá era la verdad. La palabra verdad me atravesó como un disparo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué podía haber dicho mi madre? ¿Por qué Julián no me lo había contado? Me acerqué un paso más,
con el corazón golpeando en el pecho. El pasillo, antes silencioso, me pareció de repente inmenso y vacío. Solo quedaba el eco de esas voces y la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Julián suspiró, con un tono que no le había escuchado nunca. «No está lista para oírlo. No todavía». Me quedé inmóvil, el cuerpo pegado a la pared, la bolsa del batido temblando entre mis manos. Y en ese instante lo supe. Cualquiera que fuera la verdad que mi madre había pronunciado antes de morir, estaba a punto de cambiarlo todo. Me quedé paralizada, con la frente casi pegada al marco de la puerta. Podía escuchar el zumbido débil del monitor cardíaco y entre esos pitidos, la respiración contenida de Julián. Su voz sonó de nuevo, más baja, más cargada de algo que no supe identificar. Miedo, culpa o cansancio. Si se lo digo, tendrá que saberlo todo, y eso incluye lo que doña Carmen dijo cuando despertó. Mi corazón se detuvo por un instante. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda, como si el aire frío del pasillo se hubiese colado por debajo de la piel. La enfermera habló entonces, con ese tono suave y prudente que usan los que saben que están cruzando un límite. Si fueron sus últimas palabras, quizás era importante. Tal vez era la verdad. La verdad. Esa palabra me golpeó el pecho con una fuerza que no esperaba. En los hospitales, todo gira en torno a los diagnósticos, las cifras, los porcentajes, pero esa palabra, la verdad, no pertenecía al lenguaje clínico. Era algo distinto, más íntimo, más peligroso. Mi respiración se aceleró. ¿Qué podía ser tan terrible para que mi marido creyera que no podría soportarlo? ¿Qué había dicho mi madre, apenas consciente, que lo tenía tan tenso, tan distinto? Mi mente empezó a construir posibilidades absurdas. Una confesión, una acusación, un secreto familiar. Cuanto más trataba de encontrar una explicación lógica, más sentía que ninguna lo era. El sonido del reloj de pulsera de la enfermera marcó los segundos, y cada tic-tac se clavaba en mi cabeza. No podía seguir allí, escondida como una niña. Si había una verdad, debía conocerla, incluso si dolía. Tragué saliva, mis manos temblaban mientras buscaban el pomo metálico. El frío del metal me devolvió al presente. Empujé la puerta con suavidad. El chirrido fue tan fuerte que me hizo cerrar los ojos. Julián se giró de inmediato, la enfermera se sobresaltó. El silencio que siguió fue insoportable. La enfermera bajó la vista, murmuró algo rápido sobre revisar los signos vitales y salió casi corriendo. La puerta se cerró tras ella, dejando un vacío que pesaba más que las paredes del hospital. Julián se pasó una mano por el cabello, sin atreverse a mirarme. «¿Qué estabas escuchando?», preguntó, en voz baja. «Lo suficiente para saber que me ocultas algo», le respondí, sintiendo como la rabia y el miedo se mezclaban en la garganta. «¿Qué fue lo que dijo mi madre? ¿Qué es eso que no estoy lista para escuchar?». Él bajó la mirada, los hombros tensos. La luz del monitor parpadeó sobre su rostro y lo hizo parecer más viejo, más cansado. «Isabel», susurró. «No es tan simple». «Entonces explícame», dije, dando un paso hacia él. «Hazlo simple». Durante unos segundos, solo se escuchó el bip constante del monitor y el zumbido lejano de las máquinas. Julián respiró hondo, cerró los ojos y, finalmente, murmuró con voz quebrada: «No estás lista para oírlo, Isabel». La forma en que pronunció mi nombre me heló la sangre. No era una advertencia. Era una sentencia. Y yo, sin saberlo aún, ya estaba al borde de una verdad que iba a cambiarlo todo. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Julián no me miraba. Tenía los codos apoyados sobre las rodillas y las manos entrelazadas, como si buscara la forma de sostener un peso invisible. Yo di un paso hacia él, esperando que dijera algo, lo que fuera, pero su voz tardó en salir. Cuando por fin lo hizo, sonó apagada, casi resignada. «Cuando tu madre despertó», murmuró, «lo primero que hizo fue preguntar por ti». Le dis-je que vendría enseguida. Parecía tranquila, cansada, pero consciente. Tragué saliva, sin atreverme a respirar. Julián continuó, sin levantar la vista. Me pidió que me acercara. Dijo que sabía que no tenía mucho tiempo. Yo intenté calmarla, le dije que todo saldría bien, pero ella negó con la cabeza. Sus ojos,
Se detuvo un instante, buscando las palabras. Estaban claros, Isabel, demasiado claros. Y entonces lo dijo. El sonido del monitor llenó el espacio entre nosotros, marcando cada segundo de mi espera. ¿Qué dijo? Pregunté, apenas en un susurro. Julián alzó por fin la mirada. Sus ojos estaban empañados, pero su voz no tembló. Dijo que tú y yo no deberíamos estar juntos. Que somos hermanos. Por un momento, no entendí. Aquellas palabras chocaron contra mi mente y rebotaron sin encontrar sentido. ¿Qué? Alcancé a decir, riendo sin querer, un sonido seco y nervioso. Eso es imposible, Julián. No puede ser. Mi madre estaba sedada, confundida. Tú sabes cómo son los medicamentos. Él negó lentamente. No, Isabel. Estaba lúcida. El cardiólogo lo confirmó. Había recobrado la conciencia por unos minutos, y en ese tiempo parecía más ella que nunca. Sentí como el suelo se deslizaba bajo mis pies. Di un paso atrás, buscando el borde de la cama para sostenerme. Mi madre yacía inmóvil, con los párpados cerrados y la respiración débil, casi imperceptible. La observé largo rato, esperando que se moviera, que me mirara y dijera que todo era un malentendido. Pero no hubo ni un gesto, ni un suspiro. Me acerqué y tomé su mano. Estaba fría, delgada, apenas un hilo de piel sobre los huesos. Mamá, susurré, con la voz quebrada. Por favor, despierta. Dime que no es cierto. Dime que no. Julián se levantó y me tocó el hombro, pero yo me aparté. No podía mirarlo. No podía imaginarlo. Toda nuestra vida juntos, nuestro amor, nuestra historia, parecía deformarse en un instante, como una fotografía quemándose por los bordes. El reloj de la pared marcó las 9 de la noche. Afuera, la nieve seguía cayendo, silenciosa, indiferente. Dentro, el aire olía a alcohol y a despedida. Me quedé junto a mi madre hasta que el cansancio me venció, con la cabeza apoyada en su cama, rezando en silencio por una explicación que nunca llegó. 2 días después, a las 4 de la madrugada, sonó el teléfono del hospital. Corrí hasta allí con el corazón en la garganta, pero cuando entré en la habitación, los monitores ya estaban en silencio. Solo quedaba una línea continua en la pantalla, un pitido largo que cortó el aire como un grito mudo. Mi quid haloda. Sentí como el sonido se fundía con mi propio pulso, y por un instante creí que mi corazón también se detenía. Mi madre se había ido, y con ella, la verdad que podía haberlo cambiado todo. El cielo de Segovia amaneció gris, tan gris que parecía haberse quedado sin aliento. Un viento helado recorría el cementerio del Espinar, agitando las ramas de los cipreses que se alzaban como sombras vigilantes entre las lápidas. La tierra aún estaba húmeda por la nevada de la noche anterior, y cada paso crujía bajo los zapatos negros de los pocos asistentes. El féretro de mi madre descansaba sobre 2 sogas, justo al borde del foso abierto. El sacerdote recitaba unas oraciones que apenas alcanzaba a oír, ahogadas por el viento. En mis manos, el rosario que ella solía llevar en su bolso temblaba sin ritmo, como si mis dedos no supieran rezar. A mi lado, Julián permanecía en silencio, con el rostro pálido y la mirada fija en el suelo. Quise apoyarme en él, buscar un poco de calor, pero algo dentro de mí lo impidió. Desde aquella conversación en el hospital, un muro invisible se había levantado entre nosotros. Su presencia, antes reconfortante, se había vuelto incómoda, casi ajena. Las palabras de mi madre no dejaban de repetirse en mi mente, una y otra vez, como un eco que no podía acallar. No deberían estar juntos, son hermanos. Cada vez que lo recordaba, me dolía más. Quería creer que había sido una confusión, un delirio final, pero el tono de Julián cuando me lo contó no dejaba espacio a las dudas. El sacerdote hizo la señal de la cruz, y los operarios comenzaron a soltar las cuerdas lentamente. El ataúd descendió con un crujido sordo, hundiéndose en la oscuridad. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. Las lágrimas que había contenido durante días se derramaron sin control, empañando mi visión. Sentí como el aire frío me cortaba la piel y el aliento se convertía en vapor al salir de mis labios. El sonido de la tierra cayendo sobre la madera retumbó en mi pecho como un golpe. Cerré los ojos y entre sollozos murmuré apenas:
Si hay una verdad, la encontraré. Lo juro, mamá. El viento sopló con más fuerza, levantando un remolino de hojas secas. Por un momento, tuve la sensación de que mi promesa no se perdía en el aire, sino que llegaba hasta ella, donde quiera que estuviera. Cuando el cementerio quedó vacío, me quedé sola frente a la tumba recién sellada. Toqué la lápida fría y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito. Esa misma tarde, con el corazón hecho pedazos pero con la determinación encendida, tomé el coche y conduje hacia la vieja casa de mi madre en Segovia. No sabía lo que iba a encontrar allí, pero sí una cosa: la búsqueda acababa de comenzar. La casa de mi madre olía a tiempo detenido. A polvo, a madera vieja y a esos perfumes que parecen adherirse a las paredes cuando alguien se va sin despedirse. Cerré la puerta detrás de mí y el silencio se extendió como un manto espeso. Todo estaba exactamente igual que la última vez que había estado allí. Las cortinas beige, el reloj antiguo que ya no marcaba la hora, y aquel jarrón con flores secas que ella se negaba a tirar porque decía que aún conservaban su forma. Me senté en el sillón donde ella solía leer, junto a la ventana que daba a la calle empedrada. Afuera, el invierno cubría las fachadas con una luz gris que se filtraba entre los cristales. Allí, en ese silencio que dolía, los recuerdos empezaron a despertarse como si llevaran años esperando. Ricordé mi infancia. La mesa del desayuno donde apenas hablábamos, las meriendas que terminaban en discusiones por mis notas, los veranos que pasaba sola mientras ella trabajaba en la oficina. Mi madre nunca fue de abrazos ni de palabras dulces. Me enseñó a ser fuerte, a no depender de nadie, pero en su esfuerzo por hacerme independiente, olvidó enseñarme cómo se amaba sin miedo. Y sin embargo, hubo momentos, pequeños destellos de ternura que aún conservaban calor. Una tarde, cuando yo tenía unos 8 años, la encontré sentada en la cocina, dibujando en un cuaderno grande. Me quedé mirándola sin hacer ruido, fascinada por la rapidez con la que su lápiz se movía sobre el papel. Era un puente enorme que cruzaba un río. Cuando le pregunté qué hacía, se sobresaltó, cerró el cuaderno y me sonrió con torpeza. «Nada importante», dijo, «solo un boceto sobre el Eresma». Años después supe que el Eresma era el río que atraviesa Segovia, justo al pie del acueducto. Pero nunca volví a verla dibujar. Aquel día fue la primera y última vez que la vi feliz, concentrada en algo que parecía pertenecerle solo a ella. Miré alrededor de la sala, sobre la repisa, algunos libros técnicos de arquitectura, viejos y llenos de polvo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi madre había sido arquitecta? No, pensé, más bien una mujer que soñó con serlo y no pudo. Me levanté, impulsada por una inquietud que no entendía. Rebusqué entre los armarios, abrí cajones. Nada. Hasta que, en la parte alta del ropero, encontré una caja de cartón forrada con papel de flores descoloridas. La bajé con cuidado y la coloqué sobre la mesa. Dentro había sobres amarillentos, recibos de hace décadas, y una pequeña pila de fotografías atadas con una banda elástica. Tomé una al azar. Y entonces el tiempo se detuvo. En la foto, mi madre tendría poco más de 20 años. Sonreía bajo el sol, con un cuaderno de dibujo en las manos y una mirada que nunca le conocí. La luz del atardecer, fría y tenue, se reflejó sobre el papel fotográfico. Y en ese brillo comprendí que la mujer de esa imagen no era la misma que había enterrado hacía unos días. Era otra, una que tal vez aún guardaba el secreto que yo necesitaba descubrir. Pasaron varios días desde el entierro antes de que la tía Rosario llegara desde Madrid. El sonido de su coche se escuchó desde la calle empedrada y, por un momento, el corazón me dio un vuelco. La casa había estado demasiado silenciosa, y oír pasos, voces, movimiento, fue como dejar entrar un poco de vida en medio de tanto vacío. Rosario era la hermana menor de mi madre, aunque siempre me costó creerlo. Tenía una energía completamente distinta, habladora, cálida, con una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Cuando abrió la puerta y me abrazó, olía a perfume dulce y a tren recién llegado. «Ay, hija, cuánto lo siento», murmuró mientras me acariciaba el cabello. Aquel gesto maternal, tan simple, me desarmó. Encendí la chimenea y nos sentamos en el salón con 2 tazas de café. Hablamos de cosas triviales al principio, del frío de Segovia, del tráfico en Madrid, de cómo el invierno parecía no querer marcharse. Pero, poco a poco,
la conversación fue cambiando de tono. Rosario miró alrededor, observando los muebles, los cuadros, las fotos familiares. Cuando su mirada se detuvo en una foto de mi madre joven, la reconocí al instante, la misma que había encontrado días antes en la caja de cartón. No la veía así desde hace décadas, susurró con una sonrisa triste. Qué guapa era Carmen cuando tenía esa edad. ¿Sabías que estudiaba arquitectura? Pregunté, incapaz de contener la curiosidad. Rosario asintió lentamente. Sí, era brillante. Tenía talento, ideas, un futuro enorme. Pero todo cambió de golpe. Sus palabras se suspendieron en el aire. Yo esperé en silencio, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo que llevaba años escondido. Fue por un hombre, dijo al fin. El amor de su vida, o al menos eso creyó. Nunca me quiso decir su verdadero nombre. Lo llamaba melocotón. ¿Melocotón? Rapati, desconcertada. Rosário sonrió apenas. Decía que tenía la piel dorada por el sol y una sonrisa cálida, como el color de esa fruta. Se conocieron en Madrid, cuando ella estudiaba. Estaba loca por él. ¿Y qué pasó? Pregunté con un hilo de voz. La expresión de Rosario se ensombreció. Cuando Carmen le dijo que estaba embarazada, él desapareció. Más tarde se enteró de que era un hombre casado, con esposa e hijo. Nunca volvió a saber de él. Un silencio denso se apoderó del salón. La leña chisporroteaba en la chimenea y las sombras bailaban en las paredes. Sentí una punzada en el pecho al imaginar a mi madre sola, joven, con una vida por delante y un sueño roto entre las manos. ¿Y siguió estudiando? Pregunté. Rosario negó con tristeza. No. Abandonó la universidad y consiguió un trabajo como contable. Dijo que necesitaba estabilidad para criar a su hija. ¿Y me culpó por eso? Pregunté, aunque ya temía la respuesta. Rosario me tomó las manos y las apretó con fuerza. Nunca te culpó, Isabel. Te eligió. Renunció a todo, sí, pero lo hizo por amor. No pude responder. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas y silenciosas, mientras la comprendía de una manera que nunca antes había podido. Mi madre no había sido fría por falta de amor. Había sido una mujer herida que solo sabía protegerse tras el silencio. En ese instante, algo dentro de mí cambió. El dolor se transformó en una necesidad urgente, casi feroz. Tenía que saber quién había sido ese hombre. El que la hizo reír, el que la hizo soñar, y el que luego la dejó sola para siempre. La tarde siguiente, Julián vino a ayudarme a ordenar los papeles de mi madre. El salón estaba cubierto de carpetas, sobres amarillentos y montones de documentos que olían a polvo y a tiempo. Habíamos pasado horas revisando facturas, cartas, cuadernos antiguos, y cada hoja parecía contar una vida que yo desconocía. Julián trabajaba en silencio, meticuloso, con los dedos manchados de polvo. Yo, en cambio, apenas podía concentrarme. Desde la conversación con la tía Rosario, algo me quemaba por dentro, la necesidad de encontrar un rastro, una pista, algo que me dijera quién había sido aquel melocotón que cambió el destino de mi madre y el mío. Cuando abrí el último cajón del escritorio, encontré un sobre doblado y frágil. Dentro, había un documento que reconocí enseguida, mi certificado de nacimiento. El papel estaba amarillento por los años. Pasé los dedos sobre las letras con cuidado, pero al llegar a la línea donde debía figurar el nombre del padre, me detuve. Había un espacio en blanco. Solo eso. Un vacío. Mira esto, le dije a Julián, extendiendo el papel hacia él. Él se inclinó, lo leyó despacio y frunció el ceño. Padre desconocido. Asentí sin decir nada. La frase me pareció más dura que cualquier nombre. Seguimos revisando la caja donde había encontrado el sobre. Entre los documentos había varias fotografías sueltas, en blanco y negro, de cuando mi madre era joven. Algunas ya las había visto antes, pero una llamó especialmente mi atención. En ella, Carmen, mi madre, aparecía sonriendo frente a lo que parecía una obra en construcción, con un cuaderno de dibujo bajo el brazo. Pero lo que me heló la sangre fue la figura semidesenfocada en una esquina, un hombre alto, de traje, con el cabello oscuro peinado hacia atrás. Julián tomó la foto con manos temblorosas.
Se quedó mirándola mucho más tiempo del necesario. Luego levantó la vista hacia mí y su voz se quebró apenas. Isabel, se parece a mi padre. Me quedé sin aire. Eso no puede ser, respondí enseguida, como si la negación bastara para borrar la imagen. Míralo bien, insistió él, señalando la silueta. El porte, la forma de los hombros, incluso el reloj. Es idéntico al que don Ernesto llevaba en las fotos de joven. Me incliné sobre la mesa. Cuanto más observaba aquella imagen borrosa, más coincidencias encontraba. El ángulo del rostro, la postura, la edad. Todo encajaba. Sentí un mareo, como si el suelo se hubiera desplazado 1 centímetro bajo mis pies. Debe ser una coincidencia, dije, apenas audiblemente. Pero ni yo misma creí mis palabras. El silencio se apoderó de la habitación. Afuera, el viento azotaba los postigos, y el crujido de la madera parecía acompañar el ritmo de nuestros pensamientos. Julián se dejó caer en una silla, con el rostro entre las manos. Yo me quedé de pie, sosteniendo la foto, incapaz de apartar la vista. Durante un largo momento, ninguno habló. Y entonces, sin pensarlo demasiado, lo dije, iremos a verlo. Julián alzó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron, llenos de miedo y de algo parecido a esperanza. Sin decir una palabra más, salimos de la casa. El aire frío de la tarde nos golpeó el rostro mientras subíamos al coche. Al encender el motor, miré por última vez las ventanas cerradas de aquella casa. Sabía que, al regresar, ya nada sería igual. La casa de don Ernesto Vega se alzaba majestuosa a las afueras de Segovia, entre hileras de pinos altos y un jardín perfectamente podado que parecía no conocer el invierno. Mientras el coche se detenía frente al portón de hierro, mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en los oídos. Julián no dijo una palabra. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Llamé al timbre con dedos temblorosos. Pasaron apenas unos segundos antes de que la puerta se abriera. Allí estaba él. Don Ernesto, con su suéter gris y el cabello perfectamente peinado, parecía más frágil de lo que recordaba, pero sus ojos se abrieron de par en par al verme. «Por Dios», susurró, quedándose inmóvil. «Te pareces tanto a Carmen». Su voz me atravesó como un cuchillo. Mi madre. Dijo su nombre con una ternura que no esperaba. Por un instante, vi en su mirada una mezcla de asombro y culpa que lo delataba más que cualquier palabra. Nos hizo pasar al salón. Todo estaba impecable, casi demasiado. Las estanterías repletas de libros, el reloj de pie marcando un tic-tac pausado, el aroma a madera encerada. Nos ofreció asiento frente a una chimenea encendida y él se quedó de pie, sosteniendo un vaso de whisky que no llegó a probar. El silencio se extendió hasta volverse insoportable. Finalmente, habló. «Supongo que esto debía ocurrir algún día», dijo con voz baja. «No imaginaba que vendrías tú, y menos acompañada de él. Quiero saber la verdad», dije, intentando mantenerme firme. «Quiero que me diga qué pasó con mi madre». Don Ernesto respiró hondo, apoyándose en el respaldo del sillón. «La conocí cuando era muy joven, estudiaba arquitectura. Carmen era brillante, apasionada y libre. Yo, en cambio, era prisionero de un apellido, de un compromiso que no elegí. Mi padre había arreglado mi matrimonio con Margaret mucho antes de que yo siquiera supiera lo que significaba amar. Sus palabras resonaban en la habitación como confesiones de un viejo pecador. Y aún así, la amé», continuó. «Contra toda razón, la amé. Nos veíamos en Madrid, cerca del río. Ella hablaba de puentes, de edificios, de un futuro juntos. Pero cuando me dijo que estaba embarazada, el miedo me venció. Lo miré fijamente. ¿La abandonó?». Apretó el vaso entre los dedos. «Sí», admitió en un suspiro. La dejé sola. Dije que debía proteger mi reputación, mi familia, mi carrera. Pero la verdad es que fui un cobarde. Mi garganta se cerró. ¿Y ahora pretende justificarlo? Él negó despacio. «No, Isabel. No hay justificación. Solo queda la verdad». Me miró directamente a los ojos, y su voz se quebró. «Sí,
Isabel, soy tu padre. El mundo pareció detenerse. Sentí como el aire me abandonaba los pulmones. Julián, sentado a mi lado, se puso de pie de golpe. ¿Qué? Preguntó, con la voz ahogada. Entonces, ¿qué somos nosotros? Don Ernesto lo observó con una mezcla de dolor y ternura. Tú, hijo, no llevas mi sangre. Julián frunció el ceño, sin entender. ¿Cómo dice? El anciano dejó el vaso sobre la mesa con un leve golpe y continuó. Margaret no podía tener hijos. Fue ella quien insistió en adoptar. Te trajimos del hospital cuando apenas tenías unos días. Nunca te contamos la verdad, y quizás eso fue el mayor error de mi vida. Julián dio un paso atrás, tambaleándose. Su respiración se volvió irregular. Yo quise acercarme, pero no supe si debía. Él se llevó las manos a la cabeza, murmurando apenas. Toda mi vida creí ser un Vega. Y lo eres, respondió don Ernesto, con los ojos humedecidos. Lo eres porque el amor también crea lazos, no solo la sangre. Me quedé observando la escena, sin saber si sentir alivio o pena. La verdad que tanto había temido no nos destruía, pero tampoco nos liberaba por completo. Era una mezcla amarga de consuelo y ruina. Julián hundió el rostro entre las manos. Yo lo abracé sin pensar. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y por primera vez entendí que el peso de esa revelación nos había caído encima a los dos por igual. Don Ernesto se acercó despacio, con los ojos brillantes por las lágrimas. Vuestra verdad os liberará, aunque os duela, dijo en voz baja, casi como una oración. Nadie respondió. Solo el fuego crepitó en la chimenea, iluminando los rostros de 3 personas unidas por el mismo pecado del pasado, y por la verdad que acababa de romper sus vidas para siempre. La carretera hacia Segovia se extendía bajo un cielo sin estrellas. El silencio dentro del coche era tan espeso que podía oír el roce del abrigo de Julián cada vez que respiraba. Las luces intermitentes del tablero iluminaban su perfil, el rostro tenso, la mirada perdida en la oscuridad. Conducía sin decir palabra, como si temiera que cualquier sonido rompiera el frágil equilibrio que nos mantenía enteros. Yo lo observaba, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Todo había cambiado en unas horas. Aquella visita, las confesiones, los nombres pronunciados con dolor, nos habían arrancado la piel. Julián ya no sabía quién era. Y yo, ya no sabía qué quedaba de lo que fuimos. A medio camino, detuvo el coche en el arcén. El motor siguió encendido, pero ninguno de los dos se movió. Afuera, el viento soplaba entre los pinos y traía el eco distante de una campana. Julián apoyó la frente en el volante. Toda mi vida creí ser hijo de alguien, dijo con voz ronca. Creí pertenecer a una historia. Y ahora resulta que soy nadie. Sentí un nudo en la garganta. Lo miré, con los ojos ardiendo. No digas eso. No eres nadie, Julián. Eres mi verdad. Él levantó la cabeza lentamente, sorprendido. Sus ojos estaban húmedos, cansados, pero en ellos aún había un destello de humanidad, de ternura. ¿Tu verdad?, susurró. Sí, respondí. Porque todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sentido, fue real. No nació de la sangre, sino de lo que elegimos construir juntos. No fuiste un error. Se quedó en silencio, mordiéndose el labio inferior. Luego soltó el aire despacio, como si tratara de vaciar el dolor que llevaba dentro. Me siento vacío, confesó. Como si todo lo que creí ser se hubiera borrado de golpe. Entonces empieza de nuevo, le dije. Empecemos juntos. No desde lo que fuimos, sino desde lo que decidimos ser. La nieve empezaba a caer, suave, silenciosa, cubriendo el parabrisas con un velo blanco. Él extendió la mano hacia mí. Dudé un segundo, pero al sentir su tacto, el miedo se desvaneció. Nuestras manos se entrelazaron, temblorosas, pero firmes. Regresamos a casa sin decir más. Al llegar, dejamos los abrigos sobre el sofá y nos sentamos frente a la chimenea apagada. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. Ya no pesaba. Era un silencio lleno de cosas que no necesitaban explicación. Nuestros padres nos enseñaron a callar, dije al cabo de un rato. A esconder la culpa,
a mentir por miedo. Pero nosotros podemos romper eso. Podemos elegir la verdad, aunque duela. Julián me miró largo rato, y en su expresión encontré algo nuevo: aceptación. No sé quién soy, murmuró, pero sé quién eres tú. Y eso me basta por ahora. Le acaricié la mejilla. Y a mí me basta que sigas aquí. Nos quedamos así, abrazados, dejando que el calor de nuestras respiraciones llenara el vacío que los secretos habían dejado. No teníamos respuestas para todo, pero ya no las necesitábamos. Habíamos entendido que el amor verdadero no depende de la sangre ni de los apellidos. Es una decisión. Una promesa que se renueva cada día. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, el mundo parecía más tranquilo. Afuera, la nieve había cubierto todo con un manto nuevo, limpio. Julián tomó mi mano y la apretó con suavidad. «Mira», dijo con voz baja, «amanece sobre Segovia». Sonreí entre lágrimas. Sí, y esta vez, no tenemos nada que esconder. Nos quedamos mirando el cielo teñirse de rosa, mientras el pasado se disolvía poco a poco, dejando solo lo esencial, el perdón y la certeza de que el amor, incluso herido, aún podía salvarnos. La noche había caído sobre Segovia, y el silencio en la casa de mi madre era tan profundo que podía escuchar el crujido de la madera con cada ráfaga de viento. Afuera, la niebla descendía desde el acueducto, envolviendo las calles como una manta pálida. Dentro, la chimenea apagada aún conservaba el aroma de leña quemada, y sobre la mesa del salón descansaba la caja que había encontrado días atrás, llena de fragmentos de una vida que recién empezaba a entender. Encendí una lámpara pequeña y me senté junto a ella. Mis dedos temblaron mientras sacaba el último sobre, uno que no había tenido valor de abrir hasta ese momento. Era pequeño, amarillento, con la tinta desvanecida por los años. Dentro, encontré una imagen en blanco y negro. Tardé unos segundos en reconocerla. Un sonograma. En la esquina, con la caligrafía firme y elegante de mi madre, podía leerse una fecha de hacía más de 30 años y una frase sencilla: mi razón para seguir. Las lágrimas me nublaron la vista. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y gratitud que me dejó sin aliento. A pesar del abandono, del miedo, de las renuncias, mi madre había guardado esa prueba de amor durante toda su vida. Lo comprendí entonces. No fue el silencio lo que la definió, sino el amor que nunca se atrevió a decir en voz alta. Acaricié la fotografía con cuidado, como si al hacerlo pudiera tocarla a ella, la joven que alguna vez soñó con construir puentes, la que creyó en un amor imposible, la que me eligió a pesar de todo. Cerré los ojos y susurré: «Gracias, mamá, por no rendirte». El sonido de pasos suaves me sacó del trance. Era Julian. Entró al salón con 2 tazas humeantes en las manos. L'aroma del té de manzanilla llanó al aire. Se acercó despacio, con una mirada cansada pero serena. «¿Aún estás despierta?», preguntó. No podía dormir, respondí con una sonrisa débil. «Encontré esto». Le mostré el sonograma. Julián se quedó mirándolo largo rato, en silencio. Luego lo dejó sobre la mesa y tomó asiento a mi lado. «Tu madre era una mujer fuerte», dijo al fin. Tal vez el silencio fue su manera de sobrevivir. Assentí. Y ahora entiendo que su historia no fue solo de dolor, sino también de resistencia. Siempre pensé que me rechazaba, pero no. Mi protegía. A su manera. Durante un rato no dijimos nada más. Solo el sonido del viento golpeando los cristales acompañaba nuestras respiraciones. Julián colocó su taza sobre la mesa y entrelazó su mano con la mía. Su tacto era cálido, estable, como una promesa. «Podemos construir nuestra propia historia», dije en voz baja. «Sin mentiras. Sin miedo». Él me miró, y en su mirada ya no había confusión, solo calma. «Sí. Y lo haremos juntos». Nos quedamos mirando hacia la ventana. Afuera, la neblina se deslizaba entre los tejados y el aire parecía más ligero. Por primera vez en semanas, no sentí el peso del pasado sobre mis hombros. Sentí libertad. Volví la vista hacia el álbum abierto sobre la mesa. Las fotografías mostraban la vida de una mujer que amó, cayó, pero nunca se rindió.
Cerré el álbum con cuidado, dejando dentro los secretos, el dolor y también la fuerza que ahora comprendía que había heredado. La historia de mi madre terminó, murmuré, pero la mía apenas comenzaba. Julián apretó mi mano con fuerza, y en su silencio encontré todas las palabras que no necesitaba escuchar. La lámpara parpadeó una vez antes de estabilizar su luz. Fuera, el amanecer empezaba a teñir de dorado los muros antiguos. Un rayo de luz cálida se coló por la ventana, tocando nuestras manos unidas. El pasado seguía allí, sí, pero ya no dolía igual. Había dejado de ser una sombra para convertirse en raíz. Y mientras el primer sol del nuevo día se derramaba sobre la casa, comprendí que la herencia más grande que me había dejado mi madre no era el silencio, sino el valor de romperlo.